Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Te acabo de ver ahí conectándote desde República Dominicana. Gracias por sumarte. Un gran periodista de ese país que quiero tanto y que me ha recibido también tantas veces. Marian Conte también conectándose. Bueno, mucha gente ya que se está uniendo. Muchas gracias a todos por sumarse a esta entrega desde el encierro que voy a repetir algo que dije mientras se conecta Javier Villamor, que es con quien voy a estar dialogando hoy. Algo que dije cuando estábamos conversando con Nicolás Márquez. Y es que la intención por la cual considero que es fructífero hacer estos vivos no es simplemente porque estemos con tiempo de más, porque en todo caso si tienen tiempo de más, pues hagan algo un poco más divertido como ver una película de Netflix, alguna serie o lo que fuera, o jugar algún videojuego, no sé. La idea de estas conversaciones es que les sirvan a ustedes y a mí también para poder discutir no solamente información, porque para eso ustedes pueden buscar algún diario online, pueden prender la televisión, ver lo que hablan los distintos shows de temas políticos, porque no son otra cosa que shows, ¿no? Y donde van a tener información. Acá la idea es que se vayan con ideas, conceptos y en tercer lugar, información. Obviamente vamos a hablar con mucha información en la mano, pero tratando de ayudar a pensar no solamente a la gente, sino a nosotros mismos. Por supuesto, la idea, como la vez pasada junto con Nicolás, es que si se quieren sumar con una cerveza, tengo entendido que Javier también lo va a hacer. De hecho, ya lo estoy buscando por acá para sumarlo. O si quieren sumarse con un café o con un té o con lo que les guste a ustedes tomar. Javier, ¿cómo Sí, estás? muy bien, ¿cómo estás? Bien, che. Qué alegría verte. Igualmente, no nos vemos desde noviembre, diciembre. ¿Cuándo fue la última vez que te vi? ¿Enero? Más o menos, Enero, sí, ¿no? más o Enero. menos. Sí, sí, cuando estuve por Hazte Oír dando un curso, ¿no? Y fue la última vez que nos vimos. Eso ¿Cómo es. estás? ¿Cómo va ese encierro? Bueno, bien, ya me empieza a afectar un poco al sueño desde la semana pasada. ¿Estás con los horarios Demasiado, cambiados? no, demasiado poco gasto de energía, digamos. Yo soy bastante hiperactivo y el hecho de no consumir nada es, me tumbo en la cama y empecemos aquí a comer techo, ¿no? Hasta las 3 o 4 de la mañana no me duermo y supongo que eso le esté pasando a mucha gente también. Al principio se llevaba bastante bien, la verdad es que agradecía estar en casa en parte, ¿no? Después de tanto tiempo estando fuera, viajando y tal, no venía ni hasta mal este enclaustramiento, pero ya sí que es cierto que se empieza a notar un poco, ¿no? Y esto Muy bien. también lo comentabas tú en un vídeo, ¿no? Y comparto completamente la opinión de que la gente también se está volviendo loca, están fomentando la denuncia ciudadana, ¿no? Y eso es peligroso porque está a servicio del Estado en vez de estar a servicio de la ciudadanía. Y va a ver cómo, vamos a tener que ver cómo impacta esto psicológicamente en la gente también, ¿no? Que es una variable que hace a la salud y que nadie está haciendo ningún comentario demasiado interesante al respecto. Para quienes no saben, del otro lado, Javier es español. De qué parte de España era Javi? Yo soy de Santander, de una ciudad pequeña al norte. Seguramente si conocéis el Banco Santander, es precisamente el Ujú. banco de donde viene. Pero Sí. llevo ya 14 años en Madrid. Ya soy, bueno, de hecho soy madrileño, me he tenido que venir aquí legalmente. Así Periodista que además, sí, señor. en Actual, y además estás como portavoz de Hazte Oír. ¿Así es? Sí, señor. Muy bien. Y a mí me interesaba que tuviéramos este diálogo para poder enmarcar un tema del cual todavía yo no he hablado y creo que una de las personas que más sabe sobre este asunto sos vos. De hecho, no me animo todavía a escribir, pero ya lo voy a escribir y ya también después lo voy a hacer video para el canal de YouTube, como he estado haciendo con otros temas relacionados con la pandemia. Pero en este tema antes quería tener una conversación con vos, que creo que en serio de habla hispana sos de los que más sabes sobre este tema, y es el problema del poder global. Es decir, acá en este momento estamos en un nuevo escenario donde se van a desplegar una serie de relatos. El Agus, poder perdona. se va... Antes de que sigas, me gustaría simplemente decir a la gente, como lo Adelante. hemos hablado antes,
si alguien, la intención era subir este vídeo a YouTube, esperamos que después se pueda grabar, pero si a alguien también le apetece grabarlo y nos lo puede pasar, pues también se agradece en caso de que no sepamos, porque tengo que admitir, yo manejo redes sociales, pero igual después del embotoño esto explota, ¿no? Entonces tampoco Sí, quiero sí, que sí, se sí. quede ahí. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es el de la reconfiguración del Estado-Nación y del poder global después de esta crisis, ¿no? Porque ya hay relatos que se están tratando de poner en pie, por un lado tratando de rescatar lo autoritario que tiene el Estado-Nación y por otra parte queriendo reconfigurar al mundo bajo el yugo de un poder global que se quiere presentar a sí mismo a través de sus intelectuales orgánicos, obviamente, que en general son gentes que responden a ideologías más bien de izquierdas, eh, donde este gobierno, esta suerte de red de organizaciones internacionales pueden empezar a reclamar para sí un poder todavía mayor que el que tienen actualmente. Ayer hablábamos en otro vivo que me llamaron del Club de la Libertad de Argentina, y hablamos un poquito sobre el tema, y lo que yo les comentaba es que ya hay muchos escritos de filósofos de izquierdas que se han compilado en un libro que está girando de forma online por todas partes, un libro cuyo título es Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan trae una serie de artículos, desde Zizek, está Judith Butler, está Agamben, está Harvey, está Byung-Chul Han, está... Eh, Agamben ya lo dije, bueno, varios, Alain Badiou, todos estos filósofos rockstar de la izquierda contemporánea están hoy en ese libro. Y lo curioso es que hay una disputa entre ellos sobre si el capitalismo puede sobrevivir o no sobrevivir. Entonces hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que todos acuerdan es en que el poder debe ser reconducido a instancias globales. Es decir, hay un acuerdo pleno respecto de ese punto, lo cual es bastante Sí. curioso y quería saber cómo lo estás viendo vos. Bien, has dicho algo, es cierto que los estados-nación ahora no son los estados-nación tradicionales. Sabes que soy un defensor del estatalismo en el sentido clásico de la palabra, es decir, cuando el Estado realmente está al servicio del pueblo, al servicio de la nación, un Estado paternalista, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasa que hemos visto en los últimos años? La deriva globalista de estos estados en los que ya no son soberanos, sino que la soberanía se ve diluida en estas instituciones supranacionales, faltas democráticas, por supuesto, en las que sabemos y que vemos que va a ir hacia un Estado totalitario global. Estabas hablando de las cesiones, estabas hablando precisamente de cómo está también esta izquierda, que tradicionalmente se ha venido como antisistema, pero que también los que estamos en el otro lado sabemos que realmente son los perros del sistema. Es decir, allá donde realmente no puede llegar el sistema liberal capitalista, porque digamos que no puede presentar una propuesta demasiado radical, Sí, llegan los otros, llegan los progresistas, llegan los de extrema izquierda a proponer el Estado universal. Tú comentabas el otro día en un vídeo muy interesante las propuestas nuevas de Slavoj Žižek, que decían que la solución para el coronavirus era un comunismo global. Pues resulta que no está tan desencaminado, porque el otro día me llamó mucho la atención las declaraciones del antiguo ministro de Exteriores español, Josep Borrell, actual cabeza de la diplomacia europea, que decía que después de esta crisis los estados iban a ser los principales prestamistas. Eso quiere decir que se van a cargar a los bancos y van a centralizar todo en los bancos centrales. Van a ser los principales empleadores y van a ser los principales poseedores de propiedad. Es decir, sí. ya nos están avisando de cuál es la jugarreta. Eso lo has subido vos hoy, yo lo vi en tus historias, ¿no? De paso, invito a la gente a que lo siga, a Javier, que todos los días sube una cantidad de información impresionante, impactante, aparte de información que no circula. Porque vos fíjate cómo los medios de masas están ocultando un montón de fallas, por ejemplo, empezando por la propia OMS. Hay toda una suerte de barrera de contención para que la gente no vaya a percibir que esos organismos internacionales fallan y han fallado y van a fallar, ¿no? Es decir, por empezar, la OMS en el mes de febrero, cuando ya la pandemia estaba en marcha, afirmaba públicamente a través de sus redes sociales que China tenía razón en cuanto a que el virus no era contagioso entre ser humano y ser humano y un montón de estupideces por el estilo. Y digamos, la OMS hoy está bajo el yugo chino, hasta donde yo llego a ver, porque depende, entre otras cosas, financieramente de China.
No sé si vos viste hace poco esta entrevista que hizo una periodista de Taiwán a un alto, digamos, Un a un, portavoz, sí. sí, digamos, alguien con un alto cargo dentro de la propia OMS cuando le consulta sobre el modelo de Taiwán en comparación con China y el tipo apaga nomás ahí el Skype, ¿no? Porque creo que estaban Sí. hablando por Skype. Bueno, Primero se hizo el tonto, después apagó y después cuando le volví a preguntar dijo, bueno, muchas gracias, hasta luego. Pero hay algo curioso en lo que acabas de decir. Bueno, si os fijáis lo que estaba diciendo Trump, ¿no? Que estaba replanteándose la inversión en la Organización Mundial de la Salud porque estaba siendo extrañamente pro-China. Y aquí hay algo interesante. El antiguo director general de la OMS, en parte también le echaron o digamos ha sido criticado porque precisamente avisaba de cómo se estaba privatizando la Organización Mundial de la Salud. Y entre ellos, casualmente, uno de los principales financiadores ahora mismo es Bill Gates. sí. Hay una foto que sale en el Bill Gates con el director, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente ya estos organismos internacionalistas, que digamos que en origen el planteamiento es positivo, es decir, un mundo globalizado quizá requiera de un cierto control global, pero desde luego no con fallas democráticas como lo que estamos viendo y tú has marcado antes, ¿no? Entonces, Lo que, dime. lo que pasa es que estas organizaciones internacionales, y es que es lo que la gente todavía no llega a ver, y hay, digamos, grupos liberales en el sentido, eh, digamos, de América Latina, no en el sentido de los Estados Unidos, sino un liberalismo más bien hacia la derecha, que están siempre muy ocupados en la cuestión del Estado-Nación, ¿no? Y estas organizaciones internacionales en general no las tienen en cuenta. Pero yo creo que son más peligrosas las organizaciones internacionales hoy en día que los propios Estados-nación, porque por lo menos en última instancia uno se puede exiliar de un Estado-nación, ¿no? Es decir, los ciudadanos de Cuba tienen todavía una última esperanza en esas balsas que echan a andar en el mar y se van a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si en Argentina, como las cosas parece, se va poniendo más dura, algunos tendrán la posibilidad de exiliarse a Uruguay, que ha sido el país típico del cual los argentinos se han ido cuando ya no aguantaba más ni a la política ni a la sociedad de Argentina. Entonces, uno dentro de una configuración global dividida por estados-nación, todavía tiene una última ratio de libertad, digamos, que es la libertad de abandonar el propio estado y regirse por otro estado, digamos, yéndose a otro espacio geográfico. Estas organizaciones internacionales son internacionales precisamente porque tienen soberanía sobre la totalidad del globo. Son organizaciones globales, por eso hablamos de globalismo, ¿no? Entonces, uno no tiene ningún espacio en el cual siquiera poner en marcha esa última ratio del exilio, ¿no? O sea, te querés exiliar de la ONU, ¿qué haces? Te tenés que ir a Marte, te tenés que ir a la Luna, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Y son cajas negras de poder porque Sí. nadie sabe cómo funcionan, nadie sabe muy bien cómo se escoge a la gente que allí oficia en calidad de burócratas, nadie sabe muy bien cómo las decisiones de allí adentro se toman, nadie siquiera está poniendo su mirada en cómo se financian. Te voy a dar un dato. Este último mes, Argentina aportó más de 2.1 millón de dólares, es decir, más de 2.100.000 dólares en la OMS, cuando ni siquiera hay dinero para los respiradores, no hay test en Argentina, no se hacen prácticamente tests, los hospitales públicos son una basura en Argentina, pero bueno, hay que servir a ese poder global dándole más de 2 millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos, obviamente. Sí, a ver, la verdad es que esto de las agencias mundiales es cierto que nos lo vendieron con la mejor intención del mundo y es cierto que en algunas cosas digamos que pueden funcionar. Desgraciadamente es lo que estamos viendo es que cada vez están cometiendo más fallos. No más fallos en el sentido técnico de la palabra, porque los cometen, digamos, con razones, ¿no? Quiero decir, el hecho, por ejemplo, de que, como tú has dicho, ¿no? Y yo cada vez tengo más claro que quiero escapar de este mundo al que nos están llevando, ¿no? Porque está claro que van a implantar digamos que esto de la excusa del coronavirus sirve para dar un salto hacia adelante, hacia esa globalización, globalismo, no es lo mismo, globalismo que llevan años intentando buscar, pero que A o por B se les estaba poniendo complicado. Podemos decir, por ejemplo, el no a la paz en Colombia, el tema del Brexit, Trump, que por cierto seguramente sea reelegido este año gracias a que se haya marchado el contendente socialista, ¿no? Y como nos van a dejar a Joe Biden, que es un señor que está cagado,
pues Trump lo tiene hecho, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cada vez estaban implantando, o estaban con la intención de implantar todo esto. Pero en cambio el coronavirus les ha venido de perlas. Yo esto ahora, si quieres, luego lo explico un poquito por qué. Y es que ya están diciendo, entre otras instancias, por ejemplo, que hay que eliminar el dinero metálico, que puede ser una posible fuente de contagio, por lo tanto el control de la economía digital es absoluto. Hay que ceder más soberanía fiscal a los bancos centrales, porque digamos que tienen que reestructurarse todo el sistema de impuestos, etcétera, etcétera, para poder tener dinero para hacer frente a esto. Y en países como, por ejemplo, la Unión Europea, donde el 80% de las políticas nacionales son elegidas ya en Bruselas, estamos hablando de que prácticamente nos va a quedar nada de soberanía nacional. El otro día me decía un amigo, un analista económico, decía, van a dejar los estados-nación como cáscaras contenedoras de personas, pero todas las políticas van a venir dictaminadas de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos, el contrato social de Rousseau va a desaparecer, en el cual nosotros cedíamos parte de nuestros derechos para tener ciertos beneficios. Ahora nos van a obligar a ceder continuamente absolutamente todos los derechos, pero ¿qué beneficios vamos a tener ahí? Beneficios, hablo con lo que decía Borrell. Si nos van a implantar un Estado comunista, no ideológicamente comunista, sino hablo en cuanto a funcionamiento, ¿qué derechos nos van a quedar? Ahora estamos viendo que ya no tenemos derechos ni de reunión ni de libertad de expresión, porque están diciendo que las cosas que tú y yo podemos decir son bulos y que tienen que ser condenados y perseguidos. Sí. Y no nos va a quedar nada. Ahora mismo en España no puedes salir a la calle si no tienes justificación, no te puedes reunir, no puedes hablar, ¿no? Y hablo de España porque soy de aquí, ¿no? Pero tú como argentino quizá puedas dar otra opinión, porque yo creo que también en parte lo que ha estado ocurriendo en Argentina, en tu amada patria, con todo el tema de los Kirchner, ya puede anticipar un poquito cómo se va a aplicar eso en el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que lo que viene es, digamos, la búsqueda de una pobreza constante para poder subvencionar a la gente a base de compra de o bien una renta universal, como lo está promoviendo Podemos, los chavistas, o bien a base de subvenciones. Mirá, lo que me indican del otro lado es que cuando hable el otro, o sea, ahora yo, por ejemplo, que le bajes un poco No, no, que le bajes a tu volumen para que no se escuche tanto retorno. Mirá, sí, efectivamente, yo creo que en Argentina y en España hay que poner un poco el foco para ver lo que está pasando, ¿no? En España, por un lado, tenés a Pablo Iglesias, que es el Chávez español, para quienes no saben. Pablo Iglesias es el Chávez de aquí, España. De hecho, digamos, ha sido un muñeco de todo ese eje de poder. Ha Fue sido un consejero títere. del movimiento Cuarta República. De hecho, en las elecciones de 2006 se presentaron conjuntamente. Podemos ya existía en Venezuela en 2006. Claro, claro. Incluso ha recibido financiamiento, por ejemplo, de Evo Morales, etcétera. Y este sujeto, por ejemplo, si mal no entiendo, ahora está frente o tiene un puesto de poder en el sistema de inteligencia del Estado español, por ejemplo, ¿no? Y al mismo Ahora te cuento, tiempo, sí. hoy encontramos en Argentina, o sea, para irnos de España hacia Argentina, una ministra que da una conferencia de prensa y anuncia que va a haber ciber patrullas, patrullaje en el cual una suerte de policía digital va a estar monitoreando absolutamente todo lo que las personas hacen en Internet para ir generando una suerte de algoritmos que calculen de alguna manera qué está haciendo qué, ¿no? Una vigilancia total y absoluta. Y esto es lo que yo de alguna forma quise comunicar el día 22 de marzo, cuando hablé sobre cómo se iba a transformar las relaciones de poder a partir de este tema del coronavirus. Mucha gente no lo entendió, otra gente me dijo que estaba paranoico, pero lo cierto es que esta crisis está sirviendo para que estos mini totalitarios, porque todavía son mini totalitarios, vayan adoptando tácticas que son propias de los totalitarismos asiáticos, que son grandes totalitarismos, ¿no? Entre otras, una es esta, es decir, el gobierno chino desde hace mucho tiempo ya tiene a toda su población completamente tecnologizada, interconectada a través de Internet, pero todo lo que pasa en Internet no es una realidad que esté ajena al gobierno, sino al revés. El gran ojo, ese Big Brother, ¿no? Ese gran ojo está funcionando permanentemente para monitorear qué hacen los ciudadanos chinos. Bueno, esto uno puede pensar, ok, pero estamos en un tiempo de
pandemia, estamos en un tiempo excepcional. El problema es que estas tecnologías de poder, una vez que se legitiman, tirarlas hacia atrás es prácticamente imposible. Ahora, vos que sos experto, paso a otro tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, vos que sos experto en el tema de las organizaciones internacionales. ¿Cómo se financian estas organizaciones internacionales? Por ejemplo, la OMS, que tan alabada es, y los medios de comunicación que tanto están haciendo por salvarle el culo, digamos, ¿no? O sea, están ahí intentando que la gente siga creyendo el gran verso de que la OMS es como una entidad deificable, ¿no? O sea, tenemos que rendir una suerte de religión laica, tenemos que rezarle a la OMS porque va a ser nuestro Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se financian estas entidades? En todas las entidades internacionales, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, depende de la ONU. La ONU, digamos, es la madre y de ahí salen todas las ramas que tenemos hoy en día, ¿no? Y estos son financiadas por países. Cada país tiene un cupo, digamos que puedes elegir la parte que financias. Estados Unidos históricamente ha financiado gran parte de estas instituciones, pero ¿qué pasa? Pues se financian con el objetivo de ese globalismo internacional. Cuando surge alguien como, por ejemplo, Trump, que está muy en contra de este globalismo y sabe perfectamente cómo ha afectado negativamente a su país y a otros precisamente por esa falta de soberanía, es cuando se decide dar marcha atrás. Trump, esta amenaza de la Organización Mundial de la Salud, ya se retiró de otras instituciones precisamente por eso, por cómo servía para otros intereses no nacionales. Entonces entramos en la pregunta de, yo financio esto, pero ¿con qué objetivo? Zapatero, el antiguo líder socialista, que ya sabes que es un absoluto convencido del globalismo, fue el inventor de la alianza de civilizaciones. Se pensaba que Occidente era capaz de aliarse con civilizaciones como la musulmana o como la China, completamente ajena a la nuestra. Pues él regaló dinero a la ONU. De hecho, la cúpula de las Naciones Unidas de Ginebra, donde yo he estado varias veces, se financió, costó millones de euros, solo es un regalo de España, con el objetivo de que, digamos, fuera bien visto. Esto, claro, cuando tú financias organizaciones para que te traten bien, estamos hablando de que compras intereses o compras tratamientos hacia tu país. Por eso el antiguo director general de la Organización Mundial de la Salud criticaba la privatización. Es decir, ya no son los estados los que financian, sino que son empresas con intereses muy concretos los que se meten y empiezan a financiar. En este caso, por ejemplo, lo hemos visto recientemente con Bill Gates y los intereses de las farmacéuticas globalistas o de, digamos, las multinacionales farmacéuticas. ¿Por qué digo Bill Gates? Porque ahora mismo para el que no lo sepa, lleva años diciendo que en el año 2015 exactamente, primero que era necesario reducir la población. Segundo, decía que iba a venir una pandemia. Qué casualidad que en el escrito que tiene en su blog de hace 5 años, el virus que publicó es exactamente el mismo virus que coronavirus. Y resulta que ahora, el otro día yo vi una noticia, resulta que ahora tiene la vacuna y ya se está testeando. Resulta sospechoso que alguien como Bill Gates se haya adelantado a otros países como Israel o Estados Unidos que decían que la estaban estudiando, pero que no la iban a sacar hasta dentro posiblemente de 8 meses. Aquí, obviamente, la gente quizá no sepa de dónde viene. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la patente que tiene Pirbright Institute del año 2015, resulta que esa patente es una vacuna del coronavirus. Es cierto que no es del COVID-19 que estamos hoy, pero al menos ya tenía una vacuna para el anterior coronavirus. Ahora mismo seguramente la hayan modificado para este nuevo virus y con esa excusa, con la excusa de la enfermedad, van a implantar el estado definitivo globalista. ¿Y esto por dónde va a venir? No va a venir como pensamos muchos de nosotros, a través de dictaduras posiblemente violentas, en el que haya conflictos sociales, etcétera, etcétera. Viene con la excusa sanitaria. El hecho de que nos digan, que lleva diciendo Bill Gates, y si os habéis dado cuenta, y se lo digo a todo el mundo que nos está viendo, que recientemente está siendo entrevistado como gurú contra el coronavirus. No están entrevistando a científicos, no están entrevistando a expertos, están entrevistando a Bill Gates. Y Bill Gates, en una entrevista recientemente, dijo que la intención era vacunar a toda la población mundial, obviamente con su vacuna, es decir, se va a forrar, y que además está el proyecto ID 2020, que también lo financia él a través de su fundación, que es la implantación del chip. Ese famoso chip que ya llevan años intentando implantar, pero que ha tenido muchas reticencias porque es una violación completa de la privacidad, una violación de la libertad absoluta, pues van a conseguir que a base de este confinamiento, a base de la psicosis, a base del miedo que están creando con los medios de comunicación, la gente acaba aceptando el hecho de que se pongan vacunas y se pongan el chip.
esto es curioso, que te acabo de decir que van a dividir la sociedad en afectados o sea, infectados, recuperados, vacunados y enfermos asintomáticos. Y esto mismo está diciendo que va a servir para restringir las libertades de movimiento de las personas. Por ejemplo, tú que estás en España, y posiblemente tu viaje, te lo digo yo desde ya, posiblemente tu viaje de vuelta a Argentina se cancele, porque están hablando de que se va a expandir la reclusión hasta julio. Eso va a servir que personas como tú y yo, que viajamos bastante, que en cierta forma queramos recuperar nuestra vida de antes, porque queremos viajar por el mundo a explicar lo que pensamos y nuestras ideas, tengamos que pasar por el anillo de o bien la vacuna, o bien el chip, o bien las dos. Entonces, ¿eso qué va a servir? Va a ser un control absoluto de la población a nivel global. Y aquí es donde entran ciertas dudas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, China haya inventado ese 5G, que va a aumentar el control de aumentar la velocidad digital, sirve en parte para ese control de la población. El hecho de que China ahora mismo sea la empresa que se dedica a vender a todo el mundo, o como si fuera la panacea, como si fuera la libertadora, este tipo de test o de vacunas, uno se plantea hasta cierto punto, por ejemplo, lo que decía Trump, hasta qué punto está aliado o puede estar aliado China con ciertos intereses privados de agentes globalistas como son Bill Gates. Y esto lo quiero remarcar muy bien, porque estamos viendo cómo la libertad nuestra está siendo completamente sometida. Y digo lo de China porque hace unos años, seguramente muchos lo sepáis, salió la noticia de que habían sacado un nuevo sistema de control de la población a través de cámaras de seguridad, en el que simplemente con leer tu argometría facial sabían perfectamente quién eras. Exactamente. Pues eso, gobiernos como el de Bruselas estaban interesados en la compra para aplicarlo. La conferencia que estamos teniendo, que es Globalismo Patriotismo, ojalá, es cierto que de alguna manera esta crisis que estamos teniendo, y no sé si lo has visto en tu país, yo lo estoy viendo aquí en España, sirve para que mucha gente se esté dando cuenta de cómo esto que nos han ido contando durante tantos años era más un sueño, más que una realidad. Hay un punto, perdón que te sí, interrumpa, que me interesa porque tenemos mucho público de América Latina digamos, más bien de Hispanoamérica, que no, digamos, cuando se habla de organizaciones internacionales o supranacionales, la idea que se tiene, por ejemplo, en América del Sur es el Mercosur, que es una organización internacional que no sirve prácticamente para nada, digamos, que tiene efectos simplemente vinculados al comercio entre naciones del sur de América, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es que vos le comentes a la gente qué significa vivir realmente bajo una estructura política supranacional como es la Unión Europea, ¿no? Porque ya no es el Mercosur, donde hay unos acuerdos de libre, más o menos libre comercio, donde las partes se arreglan comercialmente, etcétera. No. Acá ya hay un modelo, un esquema, no vamos a decir global, porque no contiene a todo el globo, pero sí es un esquema internacional. Contiene un montón de naciones que coinciden geográficamente en estar dentro de un espacio de lo que llamamos Europa, pero que a efectos reales no comparten lengua, no comparten religión, no comparten una historia en común realmente, no comparten etnias. ¿Cómo es esto de vivir bajo la Unión Europea? O sea, ¿sos más libre, sos menos libre? ¿Quién te gobierna, en definitiva? Y mientras tanto, aguantame, porque yo tengo el celular contra una cerveza, que es la que voy a abrir ahora. Entonces dale, vas a dale, ver que dale, esto se mueve. Vos arrancá porque voy no a te ver cómo lo preocupes. reacomodo. Bien, Sí. para aquellos que vivís en Iberoamérica, la Unión Europea nació como el Mercosur. La Unión Europea nació como la Comunidad Económica Europea. Es decir, había un libre mercado entre naciones hermanas europeas. Eso quiere decir que se levantaban aranceles y se abrían fronteras al libre intercambio de mercancías. Que eso después se aplicó, una vez ya se aprobó la Unión Europea, también al libre tránsito de personas. Entonces, todo proyecto tiene su cosa positiva y su cosa negativa. Es cierto que por su momento, y que de hecho el planteamiento de la Unión Europea es en sí positivo. Al menos yo lo veo como algo positivo. Hablo desde un punto de vista teórico. Ahora bien, ¿qué supone? En la práctica supone que Se le la está yendo, soberanía me nacional parece, se ve diluida en un... la conexión, Sí, ¿eh? Hola, hola. ahí está. Sí. Perdón, es Sí. que no sé si a vos se te estaba yendo o era a mí.
si podés No, yo volver con estoy lo que estabas perfecto, creo que es a diciendo. ti, sí. Ok. Sí, el proyecto de Unión Europea en sí es un proyecto para mí positivo. Es decir, la unión de las naciones hermanas, Europa, en algo común. Ahora bien, se ha visto que en la práctica eso lo que implica es que una camarilla de burócratas y políticos no elegidos por nadie directamente, aunque sí elegidos a través de parlamentarios europeos, son los que se encargan de dictar qué es lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Y además, cuando digo dictar, no digo dictar porque generalmente es en contra de la opinión general de la población europea. Recordemos que hace unos años, precisamente cuando también estaba Zapatero gobernando España, se intentó promover lo que se llamó la Constitución Europea, que tuvo rechazos en prácticamente todos los países, porque indicaba que la nación, la Constitución del Estado-Nación, desaparecía para implantarse una especie de constitución internacional. Constitución internacional que, por cierto, a raíz también de este coronavirus, ciertos filósofos y activistas, que habría que ver qué nos quieren decir con esos activistas, que tú y yo ya sabemos por dónde van los tiros, ya están promoviendo lo que llaman la constitución global. Porque dicen que para enfrentarse a un problema global como es el coronavirus, es necesario una constitución global. Nos intentan siempre meter, con la excusa de algo benigno, nos intentan siempre meter, nos la meten doblada, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿qué significa vivir bajo la Unión Europea? Yo nací en la España ya democrática y es cierto que he vivido siempre en esa Europa. He disfrutado de eso, son cosas muy positivas. Agus, bueno, sigo. Eso son cosas muy positivas. Pero ¿qué está ocurriendo? Hemos visto cómo, ok, hemos visto cómo Bruselas se ha convertido casi en un leviatán totalitario y además, desde nuestro punto de vista, muy negativo, porque son los principales defensores, entre otras cosas, de la ideología de género y del aborto. ¿Qué pasa en naciones en Europa que no están de acuerdo con ese plan? Pongo el ejemplo del grupo de Visegrado, que es, entre ellos están Polonia y Hungría, los principales. Pues se les tacha de totalitarios, se les tacha de antidemocráticos, se les tacha de homófobos, transfobos, es decir, ya sabemos, toda esta sarta de intentos de insulto. Y entonces estamos viendo cómo hay una parte de Europa que ha fagocitado, ha raptado la soberanía nacional y que impone un proyecto elitista sin contar con la opinión de las naciones europeas. La nación europea, o sea, el Estado, digamos, los Estados Unidos europeos, podrían funcionar si realmente los europeos votáramos leyes europeas. Lo que hacemos ahora mismo es votamos a nivel nacional y luego los partidos nacionales van al Parlamento Europeo y ahí hacen lo que quieren, pero sabes perfectamente, como todo el mundo sabrá, que en la práctica lo que hacen es votar para sus propios intereses. Entonces estamos raptados por Europa. Decías tú antes, y es algo que yo he pensado hace mucho tiempo, digo, ¿cómo coño huyo de aquí? Y te das Bueno, cuenta de que no puedes huir. ese es el punto, porque además hay toda una caja negra con representantes de personas que vos no sabés a quién representan, tipos que han escogido, no sé, países que realmente vos no sabrías ni cómo comunicarte con sus ciudadanos. Por ejemplo, qué sé yo, pienso Bélgica, digamos Francia, no sé si vos hablás francés, por ejemplo. Eh, Hablás, bueno. Eh, Sí, Holanda. Digamos, hay muchos países que vos no tenés realmente mucho que ver con los ciudadanos que están votando allí a gente para poner allí que después terminan legislando sobre tus libertades, sobre tus derechos. Entonces, yo creo también que este video del globalismo contra, digamos, una actitud más bien patriótica, sirva para la gente de Hispanoamérica para resistir a este modelo, que es incluso peor, digamos, que el modelo estatista en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, nosotros tenemos, digamos, muchas posiciones ideológicas. Sé muy bien que hay mucha gente que es ANCAP, o sea, que directamente está en contra del Estado, pero lo cierto es que el proyecto ANCAP
digamos, más allá que en libros y en teorías, nunca se ha dado. O sea, yo lo considero de hecho bastante utópico y problemático para el propio sistema de mercado, porque el sistema de mercado funciona en la medida en que haya seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es una función de la seguridad que genera o no un Estado. Entonces, de hecho, digamos, uno a dónde invierte, en donde los estados generan seguridad jurídica, donde el Estado es un Estado fallido, como estados africanos, por ejemplo, bueno, la gente no va a ir a invertir a ciertos estados de África, ¿no? Entonces yo creo que el Estado es una entidad inevitable dentro de un sistema de mercado internacional, es y digamos algo que no se puede saltar tan fácilmente, y ahí es mi punto donde no coincido con los ANCAP, pero digamos, hay que tratar de volver a concebir al Estado-Nación incluso como un freno para estos poderes globales, que es lo que está intentando una nueva derecha, por ejemplo, con Donald Trump a la cabeza. La pregunta entonces en este sentido es la siguiente, ¿no? ¿Esta situación no sirve para reforzar un espíritu nacional? Digo, no hay al mismo tiempo un repliegue nacional que se ve manifestado, por ejemplo, en ciertos hechos como el cierre de las fronteras, como por ejemplo un espíritu comunitario nacional que podría empezar a ponerse en marcha en función de distintos sujetos que se van volviendo cada vez más políticos, como los médicos, más que políticos, sujetos que se vuelven representativos de un nuevo tipo modelo de héroe para una nación, ¿no? Esto de que la gente viva, sus médicos, hay incluso digamos, una nueva reivindicación para con las fuerzas de seguridad, para con las Fuerzas Armadas en muchos lugares, fuerzas que estaban pisoteadas justamente por ser propias de Estados-nación. Entonces, ahora lo que yo te consulto es lo siguiente, a ver cómo lo ves vos. Si veo yo esta situación que puede generar un movimiento a favor de ese poder global, pero al mismo tiempo veo que puede reactivar un espíritu nacional, ¿no? Es como que las dos posiciones se pueden reforzar. Exacto. Digamos que yo, a pesar de todas las muertes y infecciones que está habiendo, yo soy de la opinión de que si después de esta crisis la gente primero se despierta y se da cuenta de quiénes son realmente los que nos están gobernando. Segundo, renace un espíritu patriótico positivo, ¿eh? No hablo del negativo, no un nacionalismo negativo, sino positivo. Creo que realmente esta crisis habrá valido la pena. ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es que la gente, o sea, mi miedo es que primero los estados-nación, repito, ya no son como los que veíamos antes, ya no son estados-nación al servicio del pueblo. Entonces, en parte, lo que ha ocurrido en España, te retomo el tema de la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, se nos obligó a desmantelar industrias clave, estratégicas para nuestra soberanía económica, como son la pesca, la ganadería y la industria, con el objetivo de no competir con países fuertes en aquel momento como Francia, Alemania e Inglaterra. Entonces, a cambio de entrar en ese club europeo, vendimos nuestra soberanía económica. Lo que estoy viendo estos días es que la gente se está dando cuenta de cuán importante era tener esa soberanía económica, en especial en el momento en que existe, como estamos ahora mismo, un cierre total y absoluto y los Estados-nación tienen que autoabastecerse de alguna manera. Por eso yo estaba criticando ahora las compras a China. Si España quizá no hablo de España, si España quizá no se hubiera desmantelado industrialmente, ahora quizá quizá no, sería un país mucho más fuerte del que es. Por eso es el problema de todo esto. Ahora bien, mi pregunta es también, y lo digo para todo el mundo, es una pregunta al aire, ¿no? ¿Este sentimiento patriótico puede traducirse en una respuesta política patriótica que haga fuerza o que haga oposición a este globalismo que estamos viendo? Yo lo deseo, pero desgraciadamente estamos viendo que los países, o lo digamos las fuerzas dominantes, están pidiendo más ayuda internacional, están pidiendo más intervención internacional. Mi miedo es que estos pasos que van a dar adelante a través de los organismos internacionales, como tú bien has dicho, es que sean irreversibles, porque para ello tendrás que ir a la batalla, tendrás que ir a la cruz, cada uno tendrá que elegir. Mi pregunta muchas veces es, ¿estamos dispuestos a aceptar esta limitación absoluta de libertades bajo un Estado totalitario, aunque sea democrático, en el que puedas votar cada 4 años? ¿Estamos dispuestos a ceder más libertad a cambio de más seguridad, es decir, muchísimo más control por parte del Estado?
o estamos dispuestos a arriesgar lo poco que tenemos de nuestras libertades con tal de despertar a la gente para que se den cuenta de que realmente en el mundo en el que vivimos. Yo, como te he dicho antes, tengo miedo a partir de ahora porque el gobierno español, y tú ya que estás aquí lo sabes, ha intentado y Sí. va a intentar pasar una ley por la cual se persiga a aquellos que difundan bulos o fake news según consideren las fuerzas Sí, dominantes. según lo que ellos dicen que son fake news, porque no hay nada más Exacto. difusor de fake news que los estados, empezando por el estado chino, al cual la OMS sirve y no dice absolutamente nada sobre eso, sobre todas las mentiras chinas, y no hay nada que haga, digamos, más caldo de cultivo para fake news que los medios tradicionales del establishment. ¿No? Que manejan a su antojo lo que la gente percibe como verdad o no. Yo creo que las preguntas que vos has puesto sobre la mesa son preguntas que todavía no tienen una buena respuesta porque son preguntas hacia adelante, no son preguntas que tengamos los elementos para dar una buena respuesta ahora, ni por el análisis de lo anterior, porque esto es inédito, es una situación completamente nueva para todos, pero son muy buenas preguntas para poder empezar a pensar eso y tener en cuenta, y esto es una reflexión que yo quisiera agregar, que el patriotismo, que vos dijiste bien entendido, el bien entendido es aquel que no rinde pleitesía simplemente a un Estado, ¿no? Sino que en todo caso es un patriotismo que está articulado en función del respeto por las herencias de una historia en común, por las costumbres, por los símbolos, por las historias, por las tradiciones, por el amor a lo propio, pero ese amor por lo propio no necesariamente articulable a partir de un estado como odio hacia lo ajeno, ¿no? Entonces, yo también tengo miedo en ese sentido que los estados procuren configurar una especie de religión estatal, ¿no? Ya no como patriota, sino como nacionalista en el mal sentido de la palabra, mal sentido que nace, no nos olvidemos, muy vinculados con la Revolución Francesa. Nace de Que ahí, sí, sí, completamente. claro, claro, claro. Y que de hecho en Argentina tiene un buen sentido esa palabra, pero aquí en Europa tiene, digamos, un sentido bastante negativo, muy vinculado, por ejemplo, con grupos terroristas como ETA, el separatismo, digamos, vasco, digamos, y de otras zonas también de España que están con ese mismo ideario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a reforzar el sentido de libertad frente a los organismos internacionales, pero además empezar a reforzar un sentido de pertenencia común hacia aquellos que nos hace partes de una misma comunidad. En el caso de los españoles, su historia en común, sus símbolos patrios que los ha levantado con tanto orgullo un partido como Vox, por ejemplo. Yo te cuento algo, la otra vez estuve en un meeting de Vox donde me dieron las banderas de España, de hecho, a ver, acá por ejemplo, la tengo, y donde estoy viviendo, que es en el norte, me dicen, bueno, pero vos te vas a pie a tu casa. Sí, yo estoy a pie, tenía que caminar más o menos unos 20 minutos hasta mi casa. Me dice, bueno, que no te la vean por la calle porque es peligroso. O sea, para la gente del otro lado que no sabe, hay sitios de España donde andar con la bandera de España es peligroso. Te pueden agarrar por la calle y molerte a palos, ¿no? O sea, de hecho, pasó, pasa y va a seguir sucediendo. Entonces, cuando uno dice reivindicar lo patriótico, uno se refiere a esto, a los símbolos en común, a una historia en común, a una tradición en común. Pero estás diciendo algo muy, muy, muy interesante y es precisamente si os fijáis, o tú acabas de decir ejemplo de España, pero creo que pasa en todos los lugares. Hay un proyecto desde hace años a nivel global que es diluir los estados-nación, el sentimiento patriótico en eso que llamamos ciudadano del mundo. Lo que quieren realmente es que desaparezca ese sentimiento de la patria, porque te aferra, como tú bien has dicho, te aferra a unas raíces, te da un Claro, sentido de claro, existencia. Yo sé quién soy porque sé lo que ha sido mi familia, sé lo que ha sido de mi patria y sé a dónde puedo llegar. En el momento en que tú destruyes esas conexiones con la persona, destruyes completamente su identidad y eres capaz de moldearlas con lo que tú les ofreces. Últimamente vemos feminismo, ideología de género, transvestismo, homosexualismo. Y Tomás, tú has sacado también el tema del Estado-Nación, que me parece muy interesante. En el momento, la transición del feudalismo, de la Edad Media, o de la Edad, digamos, sí, Edad Media a la Edad Moderna, surge en el momento en que ya no son las fidelidades tradicionales que eran a Dios y al rey,
se eliminan por la fidelidad al Estado, a ese ente, ese ente Exacto. X que es en el que todo el Impersonal. mundo debe pleitesía, ¿no? Yo me gusta mucho lo que tú decías, porque es sabiendo lo que decía Nicolás Márquez, ¿no? No es lo mismo patriotismo en sentido como patriotismo social con la fidelidad absoluta al Estado. Y ahí es donde yo te decía antes que yo he sido un estatalista convencido y creo que un Estado bien entendido es necesario, pero según los estados que estamos viendo, cómo están aplicando, imagínate Argentina, ¿no? Yo me estoy volviendo anarquista con valores. No sé si se puede llamar así o existe una palabra como paleolibertario para decirlo, pero Sí, cada vez desconfío más del Estado, porque estamos viendo qué está suponiendo el Estado. Ideología de género, aborto. De hecho, si os fijáis, en este estado en el que estamos, los abortorios siguen abiertos. Lo claro, consideran un claro. servicio básico, ¿no? O sea, yo no puedo ir a comprar el pan, no puedo ir a trabajar, pero una mujer puede abortar, ¿no? Entonces, estamos viendo cuáles son los intereses de esta élite global, que, y en parte lo llevan teniendo tanto tiempo, que es la reducción de la población y el control absoluto de las mentes. Muy Entonces, ¿qué bien. va a ocurrir de aquí adelante? Mi miedo es, te vuelvo a repetir, mi miedo es que primero ese patriotismo sea utilizado por las fuerzas globalistas para decir, fijaos estos locos, ¿no? Que siguen pensando en que pueden vivir en su tierra en paz, ¿no? Pero que se enfrentan a todas estas, con la excusa siempre de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Nos meten siempre todo doblado. Y ahora mismo lo mismo por el derecho sanitario, por el ten cuidado, que vas a matar a alguien como salgas a la calle, la gente Sí, ya se ha vuelto completamente loca, ¿no? Aunque es algo sí. completamente irracional, pero es curioso cómo estas campañas propagandísticas son continuamente, bombardean continuamente. Muy bien. Bueno, mira, ya nos queda nada más que 10 minutos. A mí ya casi Sí, se me señor. acaba la segunda cerveza, así que yo te diría como para finalizar, porque Instagram además nos corta el sistema en una hora y ya, como te digo, vamos 50 minutos. La gente del otro lado, si quiere dejar alguna consulta, podemos tomarnos 5 minutos más. Si quieren hacer alguna consulta, alguna aporta, alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Vamos después a finalizar la videoconferencia. Espero poder descargarla para bajarla en YouTube, para subirla en YouTube, mejor dicho. Y si no, bueno, si alguien lo puede hacer por su cuenta, yo mañana voy a estar atento a ver si esto también se ha subido en otros espacios. ¿Van a tener grabada esta plática en algún canal? Supongo que sí, si todo va bien con la tecnología, eh, sería en mi canal de YouTube a partir de mañana. ¿Qué podemos hacer? Dicen. A ver si se te ocurre algo. Es la pregunta más difícil de todas. Mucha Es gente la más me lo está difícil de diciendo todas. con... Yo, yo soy de la opinión, digamos, es imposible enfrentarse a esta máquina internacionalista, globalista, a nivel personal. También es muy difícil enfrentarse a ello a nivel grupal. Incluso como un partido político como Vox, que has nombrado antes, tiene bastante poco que hacer si no busca alianzas internacionales. Ahora bien, soy de la opinión de que todo pasa primero por el despertar de la gente. Si el hecho de Ujú. si todo lo que está ocurriendo sirve para que la gente empiece a informarse, empiece a despertar de alguna manera, yo siempre pongo el ejemplo magnífico de Matrix. Tomas la pastilla roja, eso significa que vas a sufrir porque vas a darte cuenta de cómo funciona el mundo, pero vas a ser libre e independiente a nivel interior. O sigues con la pastilla azul y por lo tanto sigues en tu mundo de Narnia y aceptas todo lo que te brindan como algo necesario o digamos natural. Yo soy de la opinión de que hay que tomar pastillas rojas. Y para tomar pastillas rojas tienes que tener una mente crítica. Me da igual que la gente sea de izquierdas, me da igual que la gente sea de derecha, rico, pobre, negro, blanco, me da igual. Lo importante es que tenga una mente crítica. Y si todo lo que está Ujú. ocurriendo sirve para que la gente adquiera un nivel superior de conciencia, ahí es donde empieza el cambio. Porque a ti te pueden someter violentamente, pero mientras no te sometan tu alma y tu mente, eres libre. Pero si además de someterte físicamente, tú eres un esclavo mental del sistema, ahí poco hay que hacer, por no decir nada. Entonces, Hay ahí una consulta. Bueno, yo a eso quisiera sumar un punto y luego paso con dos consultas más y cerramos. Yo diría también hay que tratar de empezar a generar un espíritu más comunitario que pueda desplegarse por fuera de lo que es el individualismo mercantil y por otro lado por fuera del
estatismo normativo, ¿no? Un espíritu realmente solidario, de ayuda, de cuerpos intermedios, reforzar la familia, reforzar las iglesias, reforzar los clubes, las asociaciones de ayuda, todo aquello que opera entre el individuo y el Estado. Creo que son cuerpos intermedios que este es el momento que tienen para actuar y para mostrar que hay una lógica intermedia entre la normatividad leguleya del Estado, nación y más bien internacional, porque sabemos que la soberanía está perdida hace rato, y por otro lado, los intercambios, digamos, que se dan todos los días en los intercambios económicos que hacemos, que bueno, eso va de suyo. Hay que apostar un poco para reforzar estos cuerpos intermedios. Creo que este es digamos, se dan las circunstancias para que esto se pueda dar ahora. Estaban poniendo por allí algo que es más bien para vos, si hay alguna medida de cómo ha crecido o decrecido la popularidad del PSOE y Unidas Podemos en los últimos días. Digo, ¿cómo le ha afectado esto? Esto es lo alucinante y vemos que para que sepáis, el PSOE financió hace nada con 15 millones de euros a medios afines al gobierno, es decir, compró su línea editorial y tiene otros 100 millones preparados en publicidad institucional para seguir comprando. Entonces resulta que el otro día, en una encuesta electoral, resulta que los únicos que bajaban eran la oposición, los de derecha, el Partido Popular y Vox. Y que incluso ahora mismo el Partido Socialista seguiría teniendo mayoría absoluta, o prácticamente mayoría absoluta, gobernando con el Podemos. Entonces, obviamente no os puedo decir nada porque las informaciones que hay están completamente manipuladas. Por eso digo que hay que crear conciencia. Es decir, que alguien se crea realmente que esa encuesta tiene una fidelidad 100%, o sea, hay que ser estúpido. Entonces, manipulan con los medios de comunicación. Es complicado. O sea, en España lo curioso es que a pesar de todo esto, según las encuestas oficiales, siguen teniendo el gobierno en las manos. Lo cual a mí me parece completamente... Son, digamos, como los índices de muertos de China, ¿no? Vos fíjate, Claro, agrego ahí. es que resulta que el otro día las morgues están avisando de que los muertos reales suponen un 40 a un 70% más de los contados oficialmente, porque resulta que a nivel prácticamente de todos los países del mundo, aquí os invito a vosotros en vuestros países a investigar, resulta que solo están contabilizando como muertos por coronavirus a aquellos que habían sido testeados con coronavirus. Es decir, que si tú estás muerto por coronavirus, pero no te han hecho la prueba, no cuentas como muerto por coronavirus. Entonces, están intentando minimizar las cifras porque es auténticamente devastador. O sea, llevamos 15.000, posiblemente sean el triple en España. Mira, hace una semana, 10 días máximo, en un medio muy importante, si mal no recuerdo era The Guardian, salió un dato que me parece relevante. Se anunciaba allí que en las últimas semanas, en los últimos 2 o 3 meses, como máximo, en China se han dado de baja 20 millones de líneas de celular. Es decir, 20 millones de líneas de móvil, ¿no? De móviles. Digo, una sociedad tan dependiente de lo tecnológico y las comunicaciones, digamos, como son los asiáticos en general. Bueno, también los occidentales somos hoy en día, pero esta gente también tiene sus celulares y, digamos, en masa. Que se hayan dado de baja 20 millones de móviles, yo supongo que es un dato no como para concluir que hay 20 millones de muertos, pero sin lugar a dudas es un episodio curioso como para tener en cuenta, porque al mismo tiempo no podemos creer que hayan apenas un puñadito de miles en China, ¿no? De muertos. Y este es el tipo de información que avala al mismo tiempo, por ejemplo, la OMS. Por eso digo, hay que empezar a descreer de estos organismos internacionales porque están regidos y financiados, aparte, por intereses políticos. Última, y cerramos porque nos quedan 5 minutos. Pregunta, ¿qué posibilidades hay de reclamar, digamos, una suerte de responsabilidad internacional a China a través de organismos internacionales? ¿Qué posibilidad hay de que los organismos internacionales reclamen responsabilidad internacional a China? Yo pienso lo mismo. Ninguna. Cero y absolutamente cero. Tened en cuenta que ahora mismo creo que China es la directora o la representante, o digamos el encargado de la Administración de Derechos Humanos de la ONU, o sea, es algo rotatorio, ¿no? Hace poco fue Arabia Saudí, o sea, os podéis imaginar qué gente está encargada de los derechos humanos, ¿no? El problema de todo esto es que países como China, bueno, el hecho de que Naciones Unidas tengan varios países veto,
que son Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, creo que es, alguno más, Ujú. y indica que esto no va a ningún lugar. Cualquier medida que se intente tomar a nivel internacional, bien sea para aplacar la ira de Trump, bien sea para aplacar cualquier otra ira china, etcétera, el hecho de que una persona ya tenga veto, un país, todas las medidas internacionales están completamente fuera de lugar. Y China lo sabe bien. Exactamente. Y además, China nos sigue, en nuestras democracias occidentales nos venden siempre que la fortaleza está en nuestra diversidad y que nuestra fortaleza Sí. está en nuestra democracia. Pero es al revés. Frente a países totalitarios como China, comunistas, somos completamente débiles. China se planteó hace 100 años con el gran salto delante dónde iba a estar ahora. China tiene equiparidad. El planteamiento de China es que en 2025 equipare tecnológicamente a Estados Unidos. Estamos hablando de dentro de 5 años. Y superioridad absoluta en el mercado en 2050, 2049, justo 100 años después del gran salto de la revolución china. Es decir, China, al hecho de ser un país totalitario, tiene unas facilidades, entendeme con lo que digo, que no tenemos nuestros países que somos democráticos y que estamos en continuo debate social. Entonces, contra eso, nada tenemos que hacer. Y la pregunta es, y lo dejo en el aire, ¿qué han hecho nuestras compañías, nuestras empresas nacionales, las multinacionales, yéndose a China? ¿Cuál era el objetivo Ujú. de dejar de lado al obrero nacional a favor de una China donde no hay derechos y donde posiblemente, y donde se ve que pagas mucho menos, ¿no? Eso lo dejo en Muy el aire bien. para que la gente medite qué es lo que han ido haciendo nuestras empresas y nuestros O gobiernos sea, alimentando al dragón. hay una estructura internacional que hace que la responsabilidad china, incluso jurídicamente hablando en términos de ley internacional, digamos, de la estructura jurídica internacional, no pueda jamás, por lo menos por ahora, pagar por todo esto que le ha hecho al mundo. Javier, ya no nos queda tiempo. Invito a la gente a que te siga. Javier sube información muy interesante todos los días. Sus historias realmente son adictivas, realmente lo digo. Siempre hay Me vas a poner información que rojo, uno no Agustín. ve en los medios. Perdón, perdón. Que me vas a poner rojo, me vas a sonrojar. No me digas esas cosas, hombre. No, 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 en serio lo digo. Siempre yo estoy haciendo screenshots. Yo subo, voy a ver tus historias y hago screenshots porque digo, mierda, esta información es espectacular. Así que invito a la gente a que te siga. Gracias por haber estado del otro lado. Yo voy a seguir con otras charlas en vivo con otra gente, otros amigos, otros intelectuales, no hoy obviamente, sino en los días que vienen, así que también sigan atentos a mis redes sociales. Un abrazo, Javi, Yo y digo, gracias por aquí todo. ¿Eh? digo a todo el mundo también, si tienen alguna propuesta de cosas que quieran que hablemos, pues que nos la hagan y nosotros, yo al menos, encantado de compartirlo con ellos. Un placer. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Saludos para Guadaña, ahí me dicen. Un abrazo grande. Fuerte abrazo.